Hola, ¿qué tal muchachos? Estamos en la clase de diagnóstico e intervención para problemas de aprendizaje. Ahorita ustedes estuvieron trabajando en su propuesta de proyecto. Lo que me van a entregar en este cuarto parcial va a ser ya la definición tal cual, ¿no? De actividades y tareas que se va a llevar a cabo en cada módulo que ustedes plantearon, ¿vale? Digamos, ya sería como terminarlo como tal. Y bueno, esta clase el día de hoy es para hablar sobre intervenciones individuales, ¿no? Ya no tanto grupales, que tiene que ver con una teoría o bueno, una perspectiva en cuanto a psicología conductista, ¿vale? Lo que voy a hacer para esta clase, para que ustedes también tengan el material y ustedes vean cómo se va llevando a cabo, es que les voy a pasar por plataforma el texto que yo les redacté sobre cómo se hace una economía de fichas. Ahorita lo que voy a hacer es una pequeña reseña, ¿no? Respecto a qué es una economía de fichas, para qué sirve y en qué casos se utiliza, ¿no? Como estamos hablando de modificación conductual, ¿no? La economía de fichas funciona muy bien y es muy práctica para niños que están entre los 5 y los 11 años. Cuando ya estamos hablando de adolescentes, me parece que ya la técnica es formar contratos, ¿no? Entonces es una cosa en donde los papás se comprometen a tal y fulanito se compromete a tal, ¿no? Y si una de las partes falla, pues entonces hay repercusiones, ¿no? Entonces decimos que se meten en juego toda esta idea de los refuerzos y de los castigos, ¿no? Para los que todavía tengan duda entre qué es un refuerzo, qué es un castigo, les dejo el texto para que puedan tenerlo en cuenta. Y pues bueno, ¿en qué casos funciona? Cuando nosotros podemos elegir una conducta específica y definirla tal cual para reforzarla o para erradicarla. Reforzar una conducta quiere decir que queremos hacer que se mantenga, que se vuelva más fuerte, ¿no? Reforzar para que esta conducta en el niño prevalezca. Y cuando decimos eliminar o erradicar, quiere decir que esa conducta desaparezca, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer a partir de refuerzos o de castigos, ¿no? Los refuerzos lo que van a hacer es que justamente se refuerce la conducta, ¿no? Se refuerce el acto de no hacerlo y el castigo es que cuando aparezca se castigue, ¿no? Nosotros como psicólogos, cuando estamos trabajando con niños, eh, vamos a darnos cuenta de cómo es que los papás han implementado, ¿no? Esta forma de trabajar con los niños a partir de cómo es que los castigan y cómo es que les dan refuerzos. A veces en esa forma de castigar y de reforzar es donde puede estar el problema, ¿no? Y entonces uno como psicólogo se acerca para tratar de ayudar en el padecimiento. Eh, Nosotros, cuando estamos trabajando con niños, lo principal, ¿no?, que vamos a utilizar para trabajar son los refuerzos. Entonces, nuestra creatividad tiene que irse a tope para poder pensar en refuerzos, ya sea positivos o negativos, ¿no? Eh, es una parte complicada de entender, la vamos a explicar de una manera rápida para aquellos que todavía tengan una confusión respecto a qué es un reforzador, qué es un castigo, qué es positivo, qué es negativo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vamos a ver es que los castigos se van a quedar a cargo de los padres, ¿no? Y los castigos pueden ir desde lo físico hasta lo verbal. No es lo recomendable porque en estudios se ha comprobado que los castigos son menos efectivos que los reforzadores, ¿no? Entonces, pues bueno, acá les pongo la pizarra para que sea mucho más sencillo de entender, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los castigos y por otro lado tenemos reforzadores. Entonces, el castigo, ¿no?, como definición, la vamos a encontrar como con el tema de lo desagradable. Entonces, esto quiere decir que vamos a tratar de producir el desagrado en el sujeto, ¿vale?, que realiza la conducta. Y el reforzador
es que vamos a tratar de producir un resultado agradable para el sujeto. Esta es la clave. Desagradable, agradable. Nosotros nos vamos a topar con que con castigos tenemos castigos que tienen que ver con lo positivo y castigos que tienen que ver con lo negativo. Reforzadores que tienen que ver con lo positivo y reforzadores que tienen que ver con lo negativo. Lo positivo y lo negativo no se consideran como un tema moral, ¿no? O sea, de si es bueno o malo. Cuando tú eres psicólogo, tienes que quitar de tu vocabulario el término bueno y malo, porque no estamos hablando de cosas buenas o cosas malas. En este sentido, cuando estamos hablando de reforzadores y de castigos, lo estamos hablando en términos literal matemáticos. Positivo quiere decir dar y castigo, no digo negativo, quiere decir quitar. Y de la misma forma en los reforzadores. Positivo quiere decir dar y negativo quiere decir quitar. Aquí empieza nuestra confusión. El objetivo es producir una experiencia desagradable. Entonces, en un castigo positivo sería dar algo que le desagrade. ¿Para qué? Para producir una respuesta desagradable. En el castigo negativo sería quitar. ¿Quitar qué? Quitar algo agradable para producir una respuesta desagradable, ¿no? Para producir una experiencia desagradable. Entonces, para que no se vayan a confundir, aquí se los anoté, anoten en su cuaderno. El castigo es producir una experiencia desagradable. El castigo positivo es darle algo desagradable para que no le guste. Y el castigo negativo, aquí se los pongo, es quitarle algo que le guste para que justamente le produzca una respuesta desagradable. Por ejemplo, un castigo positivo sería hacer que el niño lave los trastes si no le gusta lavar los trastes. Entonces, cada que diga una grosería, lava los trastes. Castigo negativo, cada que diga una grosería, no puede jugar con su PlayStation, porque su PlayStation le gusta. Entonces, le quitamos algo que le gusta para producir una respuesta desagradable. Bajo esta misma lógica, ¿no? Si nosotros buscamos ahora generar una respuesta agradable en el sujeto, o sea, digamos, una experiencia agradable, dar, en el reforzador positivo, sería dar algo que le guste, ¿no? Para generar una respuesta agradable. En el reforzador negativo, sería quitarle algo que no le guste para que le guste, ¿cierto? Para que la experiencia sea agradable. ¿No? Es más difícil pensar para nosotros en reforzadores negativos, porque nosotros tenemos que pensar a partir de la lógica de lo que le moleste para generar una respuesta agradable. Las farmacéuticas generalmente trabajan a partir de esto. Hacen comerciales, ¿no? En donde te demuestren cómo es que ellos pueden darte un reforzador negativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, te pasan al sujeto todo desguanzado por la gripa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomarte la pastilla, lo que va a hacer es que te va a quitar la sensación desagradable para producirte algo agradable. Los primeros inventos, ¿no? Experimentos psicológicos, esto se comprobó a partir de un experimento que se hacía con unas ratitas. Entonces a las ratitas lo que hacían es que les producían, ¿no? Una experiencia desagradable para que si los ratones apretaban la palanca correcta, les quitaban los toques, ¿no? Que ponían en sus rejas, ¿no? Donde pisaban en sus patitas,
estaba corriendo energía eléctrica y pues eso les dolía, eso no les gustaba. Entonces, para que los toques dejaran de surgir, los ratones tenían que presionar la palanca correcta. Entonces, funcionaba a partir de reforzadores negativos, que quiere decir quitar la conducta desagradable para producir una conducta agradable. Esto resultó ser muy cruel y se prohibieron por estas cuestiones del código ético de la experimentación con animales, en donde esto ya no se permitía, ¿no? Entonces, esta es la lógica con la que podemos llevar esta cuestión. Entonces, uno como psicólogo, cuando quiere trabajar economía de fichas con niños, pues te tienes que poner muy creativo respecto a los reforzadores. En este manual que yo les hice, está bastante detallado, ¿no? Respecto a cómo elegir los reforzadores, cómo elegir la conducta que vas a modificar, cómo definirla, ¿no? Algo que es muy importante, ¿no? Vamos a encontrarlo como la definición operacional de la conducta. Esto quiere decir que la conducta que tú quieras modificar tiene que pasar, ¿no?, por una forma muy específica, ¿no?, de redacción. Esto quiere decir que tú tienes que anotar tal cuál es la conducta y en qué consiste. No se vale anotar la conducta a modificar van a ser los berrinches, ¿no? Porque berrinche es una conducta que se puede entender de manera muy amplia. Entonces tú tienes que decir, la conducta que vamos a modificar es que el niño se tira al piso a llorar, ¿no? Eso es mucho más específico a decir berrinche. Vamos a decir, el niño va a tener que recoger la basura sin, sin, sin peros, ¿no? Con una actitud que no implique llantos, ¿no? Y de manera rápida, o sea, eso quiere decir que tiene un rango de 5 minutos para sacar la basura entre que se lo piden y entre que él lo realiza. Porque el tema de hacerlo rápido, hacerlo bien, hacerlo con buena cara, es muy subjetivo. Nosotros tenemos que pasar esa conducta que vamos a vivir como muy subjetiva por parte de los papás a una definición muy objetiva, para que también eso procure disminuir los malentendidos que se pueden generar entre padres e hijos respecto a qué es lo que los papás piden del hijo, porque puede ser que ahí está principalmente la dificultad en el entender qué es lo que se le pide al niño, ¿no? Y pues bueno, eso en cuanto a cómo vamos a definir la conducta. En cuanto a los reforzadores, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ser realistas porque, por ejemplo, nosotros decimos, si el niño logra cumplir estas tareas durante un mes, los papás le van a regalar un Xbox, ¿no? Porque resulta ser que ya comprobamos que sí, que es algo que le va a producir una reacción agradable. Ah, pero ¿de dónde vas a sacar el Xbox? Los papás tienen la solvencia económica para comprar el Xbox. Entonces ahí está la elección de reforzadores que sea adecuada. Nosotros vamos a utilizar 3 tipos de reforzadores en la economía de fichas, ¿vale? Los que son a corto plazo, ¿no? Respuesta inmediata, los que son a mediano plazo y los que son a largo plazo, ¿no? Entonces, las fechas se van a determinar a partir del tiempo. Nosotros vamos a tener premios al día, premios a la semana y el premio general, ¿no? El premio grande. Es una economía de fichas porque parece ser cuántos puntos va recolectando al día, ¿no? Entonces, si logra recolectar tantos puntos al día, se le da tal premio. Si logra recolectar tantos puntos a la semana de esta conducta, se le da este otro premio. Y si logra un puntaje total mayor o superior a tan, se le da el premio mayor, ¿no? Y esto se va a determinar a partir de una evaluación, ¿no? De qué cosas son reales que el papá puede cumplir. Por ejemplo, puede ser que en un mes el papá pueda llevar al niño al cine, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la capacidad económica, es cierto, de los papás. Pero, por ejemplo, habrá papás que te digan, no, pues yo podría llevarlo al cine a la semana, ¿no? Si sí se porta bien, sí lo puedo llevar al cine. Ahorita, durante pandemia, nosotros nos tenemos que poner creativos respecto a qué reforzadores pueden llevarse a cabo. ¿Cómo se hace esto? Preguntándole al niño, ¿no? Se hace una evaluación
cuando se está haciendo la línea base, ustedes verán que es la línea base, la línea base es qué tanto se presenta la conducta y en qué intensidad a la semana. Esto nos ayuda a nosotros a hacer un balance de decir, bueno, si es un niño que hace el berrinche 5 veces al día, nosotros no podemos poner en la primera semana que no haga ni un solo berrinche en la semana, porque no lo va a lograr, ¿no? Estamos viendo que hace 5 a la semana, ni modo de decirle no haces ni al día, ni modo de decirle no haces ninguno en toda la semana. Entonces, esto tiene que ver también con una modulación. Poco a poco se va a lograr hacer que la conducta disminuya o que la conducta se mantenga. Depende de qué es lo que quieras. Que el niño haga sus tareas, que deje de hacer cosas que a los papás no les gustan. Aquí también entra mucho tu criterio, ¿no? Está la anécdota de una mamá que quería quitarle a la niña la conducta de poner la manita así cuando la mamá le daba de chanclazos, ¿no? Entonces uno dice, ¿eso en qué le va a beneficiar a la niña? ¿No? Me queda claro que para la mamá es muy, muy útil, pero ¿eso realmente le va a ayudar a la niña? Tú eres una voz intermediaria entre qué podría realmente funcionar o ser factible para la niña y para los padres, ¿no? Porque vamos a ver que esto, cuando llegan los niños y tú vas a hacer una economía de fichas, llegan a partir de demanda de los papás, no de los niños. Entonces eso es lo cuestionable, ¿no? Dentro de este ámbito, cómo hacer que sea algo que no nada más sea por beneficio de los padres, dejando de lado la facilidad o digamos, el beneficio que podría obtener el niño. El documento yo se los dejo en Classroom. Si tienen dudas, ustedes coméntenme. No es de tarea, no lo tienen que hacer porque pues yo entiendo que ahorita están bastante presionados con acabar su proyecto de programa de intervención, pero esta es otra forma de intervenir con los casos particulares, ¿no? Digamos, que llegan contigo como psicólogo para hacer un proceso. Entonces, digamos, tú podrías hacer una economía de fichas porque ya sabes hacerla. Si te quedan dudas, pregúntame, ¿vale? Revisa el texto, revisa cómo se hace y el último tema que vamos a revisar es cómo se hace un acompañamiento psicológico, ¿no? Cómo fundamentarlo y cómo llevarlo a cabo en procesos breves de acompañamiento psicológico, ¿no? Entonces, eso es con lo que vamos a terminar la materia. Dudas respecto a cómo se entrega tu proyecto, escríbeme. Dudas respecto al texto que te voy a poner, escríbeme, ¿vale? Y pues bueno, los veo la próxima semana, muchachos. Que estén bien.